El de hoy es uno de los tipos de episodios que tengo intención de hacer de forma recurrente y semanal. Y es que he invitado a Carlos Martínez, uno de los miembros más activos del grupo de inversión de Capitalistas Ninja. Y si bien Mario los martes es el que va dominando el tema de las empresas y nos comenta las empresas que tienen el punto de mira, pues Carlos, por su lado, es el que lleva la batuta compartiendo noticias relevantes sobre dinero y actualidad más en general, ¿no? Ya le he dicho que tendrá que sacar algún servicio de filtraje de noticias porque todo lo que pasa es relevante, la verdad. Así que en este primer capítulo de este tipo había bastantes cosas a comentar sobre la actualidad económica liberal y semanal, que rima y todo, algo querrá decir esto. Pero hemos puesto bastante énfasis a la famosa independencia financiera y también al oro y las criptomonedas por la época de corona que estamos pasando. Así que, sin haceros esperar más, abrimos la puerta y entramos a la caja fuerte. Bienvenidos al blog y podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Carlos, que comentaste un tuit en el grupo que me moló mucho. ¿De quién era? De Hugo Ferrer de Contrainvest, ¿no? Es su tweet. Si quieres, nos lo lees tú y así podemos comentarlo un poco. ¿Cómo lo ves? Sí, perfecto. La verdad es que el tweet era muy interesante, sobre todo a nosotros que nos gusta mucho el tema de la independencia financiera y de la libertad económica. Y Hugo comentaba algo así como que se habla mucho de independencia financiera invirtiendo en bolsa, cuando en lo mejor de los casos es una jubilación bien capitalizada. Si no eres rico, no alcanzas la libertad aportando unos ciertos euros al mes, ni viviendo como una asceta, contando cada euro gastado en Excel. Más libertad de un funcionario que no pierde su trabajo y tiene garantizado su sueldo. La independencia financiera, si no tienes, solo se puede alcanzar ofreciendo servicios por los que te pagan montando una empresa. Y también comentaba un poco el tema de que hay gente que habla de la independencia financiera, pero venden sus servicios para ahorrar esos euros al mes que si no la lograrían, vamos. Y tiene todo el sentido del mundo, si lo piensas. Es como eso de esa persona que logra la independencia financiera vendiendo un curso o un servicio y después resulta que no hubiera logrado esta independencia financiera si no hubiera vendido este curso o servicio. Entonces dices, ¿cómo puedes vender que ya tengas la independencia financiera? Yo me imagino cuál era el primer cliente, ¿no? El primer cliente que le vendió. Aún no tengo la independencia financiera, pero gracias a ti lo voy a conseguir, por eso cómprame este curso para ganar la independencia financiera. No sé. Es Tal cual. un pez que se muerde un poco la cola, ¿no? Pero Sí, claro, también sí. comentaba, es más riesgo, más trabajo que invertir automatizando en bolsa, ¿no? Pero si no tienes patrimonio, tu casta es la de o bien vender tu tiempo asalariado o bien tu creatividad ofreciendo servicios. Sí, 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 Sí. sí. Si lo piensas, además has comentado algo que es que me recuerda muchísimo a Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre, abre un poco la manera de pensar en la economía financiera de casa y de pensar de otra manera. Y lo bueno es que lo hace a través de un libro. Pero ¿qué pasa? Que él se ha hecho rico a través del libro, no se ha hecho rico a través de sus conocimientos. Entonces es bastante interesante. Entonces cuando él ha podido crear un patrimonio, es cuando de verdad ha podido comprar el inmobiliario que le ha dado luego pasivos, ha comprado empresas, se hizo una minería en China, es decir, en China y luego otra creo que también en Sudamérica. Pero claro, si no tuviese eso, no le daría pie o posibilidades a hacer más. Por eso siempre hay dos momentos, ¿no? Un poco más de acumulación y más de utilizar lo que has acumulado. Claro, ¿crees que realmente se puede ganar independencia financiera solo invirtiendo en bolsa con un salario normal y corriente? ¿O es lo que dice este tuit de Hugo? Es que es complicado, ¿eh? Al final depende también mucho de cuándo entres al mercado. Y eso lo comentamos últimamente mucho en el grupo, porque la gente dice que no existe el market timing, que siempre hay que estar invertido, pero también es clave cuando te metes en el mercado. Porque puede haber 10 años que no haya ninguna rentabilidad joder, los primeros 10 años en bolsa sin rentabilidad hay que tener mucha resiliencia para poder seguir. Claro. Es un poco ir ahí a ciegas y realmente creerte la estrategia sin dejarlo, ¿no? Porque si te pillan unos años malos, pero igualmente, ¿tú crees a la larga siempre ha ido subiendo la bolsa o siempre realmente te pueden pillar unos años sin rentabilidad?
Hombre, lo que hemos visto y lo que analizamos siempre es que si miramos a la larga y miramos desde la creación de la bolsa ha subido. Es decir, que no hay problema y en realidad siempre se recupera y sigue para adelante, porque al final lo que vemos en la bolsa, lo que vemos en las gráficas es que avanzamos económicamente y financieramente, ¿no? Por otro lado, claro, depende de qué países, por otro lado, depende de qué regiones, de qué momento y de qué sectores. Porque también hay una diferencia entre inversión y especulación. Hay gente que se quiere hacer rica en poco tiempo y hay gente que quiere directamente hacer un crecimiento sostenible en un poco de su patrimonio. Es totalmente... Es que, claro, mi manera de mirarla y de poner dinero en la bolsa constantemente con los ETFs, indexados y estas cosas, es... Mi único objetivo es batir un poco la inflación, ¿sabes? Por encima y ya está. Pero esto de que muchas personas se crean que poniendo 200 euros al mes ya se van a jubilar mucho antes que la edad de jubilación y cosas así, ¿eso lo ves factible? Si vas a poder meter solo 200 euros al mes, por ejemplo. Uf, a ver, es que es muy bonito cuando te haces la simulación y ves que, hombre, con el interés compuesto, la idea es que tú, de aquí a 30 años, seas capaz de conseguir mucho más de lo que consigues simplemente ahorrando. Está claro, porque además el dinero, como tú bien has dicho y como tú bien haces, se pierde valor por el hecho de que pueda haber inflación. Entonces, en ese aspecto, siempre hay que encontrar qué maneras puedes utilizar tu dinero para poder tener más capital o, sobre todo, mantener o tener mayor poder adquisitivo en el futuro. Y creo que sí, a través de acciones, y luego lo veremos y comentaremos en alguna noticia, son buenas maneras de poder mantener o mejorar tu poder adquisitivo. Que eso es, yo creo que un poco lo que buscas en el futuro, sobre todo para mantener o mejorar un poco también tu estilo de vida. Es lo que me comentabas otras veces, ¿no? Que hay que mirar el dinero o las finanzas de una manera holística. Sí, sin duda. Además es que hay una cosa con todo en la vida, con todos los conceptos. Cada uno ve, por ejemplo, el concepto o la definición de dinero de una manera distinta. A lo mejor hay gente que dinero es simplemente una manera de éxito, hay otra gente que dinero es un vehículo para sobrevivir y hay gente que dinero es simplemente algo para vivir mejor cada día. Pues bueno, mirando eso, tú tienes las ecuaciones o los ingredientes correctos para poder tomar las decisiones correctas al respecto. Sí. Ha habido bastantes noticias esta semana, ¿no? Porque tú en el grupo siempre vas comentando ahí noticias súper interesantes. En vez de comentarte yo alguna que me ha gustado, dime tú alguna que te haya llamado la atención. Venga. Pues venga, a ver. Esta semana, sobre todo, a ver, viendo que había un segundo rebrote a nivel mundial del COVID, pues hay una fuente de información que me gusta mucho, que además yo vivo en Ginebra y lo tengo aquí al lado, que es el World Economic Forum, el Fondo Económico Mundial. Y comentaban, sobre todo, habían analizado la mayoría de riesgos que teníamos actualmente con el COVID y qué podía implicar o qué ven los analistas de riesgos que podría ser para nivel futuro. Cosas muy obvias, pero cosas también que el 40% o el 50% de la gente está muy preocupada, por ejemplo, con el avance de la tecnología y cómo va a afectar sus trabajos. Porque era algo que ya sabíamos, pero que todo esto ha acelerado todos estos cambios de tendencia o de consumo que hay actualmente. Entonces, bueno, el mayor, como hemos visto, es una recesión prolongada que puede pasar, sobre todo a nivel económico. Ya veremos si los mercados, pero a nivel económico sí que vamos a pasar recesión. Y por otro lado también el desempleo y ver cómo se cubre eso. Hay países que lo están cubriendo con rentas básicas, hay países que no, pero también hay que saber y entender las implicaciones de una renta básica. Se crea nuevo dinero, sí, la gente tiene más dinero, pero ¿qué pasa? Puede crear una inflación mal hecho. ¿Por qué? Porque más dinero, más liquidez y la gente, si no le están pagando salarios, los empleadores no tienen la manera, o las empresas no tienen la manera de contratar a gente, porque al final, por otro lado, les están dando dinero. Entonces, puede haber un desajuste ahí entre un poco la demanda y bueno, supply and demand, ¿no? Un poco eso. Sí, hay bastantes noticias en este sentido porque tenemos la sensación, cuando se inició todo, toda la gente estaba como loca con esto del COVID, pero realmente aún no había muchos casos. Ahora, cada día hay un pico en Estados Unidos y la gente parece que ya se ha olvidado del COVID un poco y la gente con la que hablo me comenta que no, que esto ya ha pasado. Yo creo que a lo mejor de cara a septiembre o así, o más adelante o más atrás, quién sabe,
a lo mejor nos tenemos que poner serios otra vez, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, no sé si, yo creo que en el grupo comentamos que Corea del Sur, que ha sido de los países que mejor ha manejado el tema del COVID, ya hablaba de la segunda ola. Es decir, que incluso creo que era el ministro de Sanidad, comentaba que ellos esperaban que llegase, tú comentabas, en plan, septiembre, octubre, pero que no esperaban que llegase tan pronto. No sé si llegará de la misma manera. Luego también es como todo, cuando tienes un desastre natural o desastre sanitario, siempre te pilla peor de primeras. Pero bueno, luego si nos remontamos un poquito al pasado, también nos damos cuenta que hubo pestes o hubo también crisis sanitarias que afectaron mucho más en una segunda oleada. Así que bueno, habrá que estar atentos, ¿no? Sí, supongo que será una de estas historias que contaremos a los descendientes, esperando que no haya otro tipo de virus de este tipo y demás. Pero si quieres, saltamos directamente de tema y otra noticia que nos haya gustado, que te haya parecido que esté bien, a lo mejor no relacionada con el COVID, que has visto. Pues otra cosa interesante, sobre todo, vamos a ir un poco con lo que hemos hablado al principio, es el tema del poder adquisitivo durante la crisis, ¿no? Una de las cosas que ha cambiado, o que estamos viendo todos y estamos acelerando, es el tema de maneras de dinero alternativas. Entonces, comentaba Ignacio Fuertes de Renta Markets, ha preparado un análisis sobre la evaluación del poder adquisitivo durante estos meses, ¿no? Y dónde tendrías que tener tu dinero, de alguna manera, para haber conseguido la mayor rentabilidad o por lo menos no haber perdido o devaluado tu dinero o tu poder adquisitivo. Como conocemos ya, y a nosotros en el grupo también nos gusta mucho el tema de las criptomonedas, el Bitcoin se revalorizó un 28% en este tiempo, el oro un 15%, y luego también otra cosa que hemos visto es el tema de la tecnología y las acciones, y el Nasdaq también se revalorizó un 12%. Sin embargo, el resto de monedas, salvo monedas refugios como puede ser el franco suizo o incluso la corona sueca, creo que es, el resto de monedas se han devaluado hasta un 40%, un 20% y un 10%. Es espectacular, sí. Increíble, ¿eh? Eso es lo que pasa cuando no está respaldado ni por oro ni por Bitcoin, que no sé, es que me parece increíble. Justo estaba preparando un capítulo para un futuro para hablar del oro a nivel bastante básico, de por qué invertir en oro, por qué es un valor refugio y un poquito su historia. Y estaba mirando gráficos y en comparación con el valor de las monedas, por ejemplo, en el dólar, ¿no? Que todos lo llamamos moneda refugio y que está a punto de llegar a cero su valor real, ¿no? El valor real. En comparación con otras monedas es totalmente distinto, pero si lo comparas con el valor del oro y desde que no se usa el oro como patrón y demás, es increíble. Y claro, que me gusta mucho que comentes este dato tan chocante, ¿no? Que el Bitcoin mismo haya subido un 28, el oro un 15, y realmente no hay mucha diferencia entre un 28 y un 15, pero se ve claramente que todo eso que no puedes crear de manera ilimitada, como está haciendo la Fed, bueno, que los bancos van creando monedas y cosas así, pues demás. El tema del Nasdaq, de haber estado invertido en tecnología, claro, ha subido un 12% en estos meses, comentabas, sí. Pero eso no quiere decir tampoco que vaya a subir a seguir estas tendencias, ¿no? ¿Qué decía el análisis de Ignacio Fuertes en este sentido? A ver, el tema de la tecnología, pues, ¿qué es lo bueno que trae la tecnología? Pagas poco y consigues mucho. Entonces, en momentos como este, encima que no teníamos manera de hacer contacto presencial con las personas o con incluso ir a una tienda o lo que sea, o un bar, pues te ibas a casa, como bien sabes, o te quedabas en casa, ponías Netflix, ponías YouTube o lo que sea y estabas ahí 3 horas y no te costaba nada. Te costaba pues lo que es la suscripción o incluso es gratuito en muchos de los casos. Eso ya lo sabemos que es un cambio de consumo que estamos teniendo. Ahora lo ha acelerado y sobre todo con el tema de la tecnología, yo creo que los analistas y los inversores tradicionales no son capaces completamente de entender el potencial que tienen estas empresas. Entonces eso es lo que nos hemos encontrado un poco últimamente con el Nasdaq. Ha habido gente que no había valorado eso y se ha dado cuenta ahora que sí. Igual que, por ejemplo, si hablamos de Warren Buffett, está metido en Apple, pero está metido en Apple de manera un poco, es un negocio que me gusta, es un negocio que entiendo, porque el resto de tecnológicas no entiendo, porque Apple tiene su parte de retail. Exacto. No, a mí me gusta mucho su filosofía en ese aspecto, bueno, muchas cosas, pero en ese aspecto de decir, mira, no invierto en algo que no sé. Y tiene mucho sentido, porque al final es lo que intentamos hacer el resto, nos salimos un poco de la normalidad, ¿no? Pero si no sabes de algo, mejor no te metas.
Creo que es muy importante. Sí, hablando de cosas que no entendemos o que no sabemos de algo, lo que intentaba sacar yo información en el grupo es sobre la renta fija, Sí. que, ha terminado en rendimientos positivos por temas obvios, ¿no? Porque si la bolsa baja, pues, por todo lo que ha ido pasando y todo. Pero ¿cómo lo ves en este sentido? Porque no gusta mucho la renta fija en el grupo, ¿no? Nada. No sé por qué, porque además a ver, yo no la tengo. Es decir, no la utilizo mucho. Como tú bien sabes, comentamos, a mí me gustan los bonos ligados a la inflación porque al final yo me quiero cubrir de ciertas cosas. Y también depende del caso de cada uno y de cómo tenga cubierto los escenarios distintos que pueden surgir. A mí, por ejemplo, yo sí que tengo algo de inmobiliario y lo veo un poco como renta fija dentro de cabe, aunque no tenga nada que ver y no se comporte de la misma manera. Pero bueno, en este caso la renta fija sí que ha subido, por lo que tú dices, porque era un escenario para que subiese y también por las recompras que ha habido. Luego depende, a renta fija ya sabes que hay a corto plazo y hay a largo plazo. Corto plazo es, por ejemplo, si ahora mismo quieres conseguir una rentabilidad pequeña en tu dinero, te metes en corto plazo para poder, pues eso, o mejorar o mantener un poco el dinero que tienes respecto a la inflación. Y largo plazo, te metes un poco más pensando en momentos como el de ahora, en el que pueda haber algún tipo de crisis económica o crisis financiera y que compras un poco deuda, ya sea de los países gubernamentales sobre todo, y de buenos países, como tú estabas mirando Estonia, como también podía ser Alemania, que es muy típico, de Estados Unidos también hay a largo plazo interesante, o había, porque ahora ya no sabes, porque ahora la renta fija global, si te pones a mirarla, la tienen toda recomprada los bancos centrales, entonces no sé. Sí, mira, el Bitcoin ha subido, el oro también, Sí. el tema de Nasdaq, a renta fija, bueno, la bolsa bajó, pero ha vuelto a subir. Yo cuando me quedo tranquilo es teniendo un poco de todo. Sí. Teniendo un poquito de cartera permanente y no voy a ir con la intención de hacerme rico, pero más con un poquito con que me pase la inflación y estoy protegido por todos los lados, aunque tenga mucha menos rentabilidad que alguien que aposta todas sus fichas a un sitio, me queda mucho más tranquilo. Y justo hace poco que he empezado con Bitcoin, pero estoy mucho más tranquilo que con anterioridad porque creo que lo entiendo más. Pero si quieres podemos comentar una noticia indagando un poco en esto de las criptos que compartió Javier Duque, ¿no? Sí, muy interesante. Además, justo es la conversación que estamos teniendo, el tema de el poder adquisitivo, de dónde refugiar tu dinero, en qué momento y en el país también, en las condiciones en las que estás, ¿no? Javier Duque compartió un tuit que creo que es de Wall Street, bueno, Wall Street escrito a la española, Wall Street, que es que el gobierno de Zimbabue cierra la bolsa del país sin previo aviso y sin fecha de reapertura. La bolsa de Harare sube un 666% en 2020. ¿Y por qué? Porque los inversores utilizan la bolsa como hedge frente a la inflación. Prefieren tener acciones que dólares de Zimbabue. Curioso, muy curioso, sobre todo porque el dólar de Zimbabue es una historia muy interesante, es una moneda que se ha devaluado muchísimo, hasta el punto que creo que ahí es famoso el billete, que es de 1 millón de millones de dólares, porque al principio era como los euros, en plan rollo con 10, 20, como mucho 100 vivías, pero tuvieron que hacer un billete de millones de lo que se devaluó. Espectacular. Entonces, claro, en el país están buscando la manera de poder mantener su dinero. ¿Y qué vieron? Primero una manera era la bolsa, y una vez que la bolsa no funcionaba, pues iban a ver qué otras posibilidades, como puede ser criptomonedas, que lo hablaremos. Pero también, curiosamente, comentaba Wall Street que el Banco Central de Zimbabue anuncia que sube los tipos de interés del 15% al 35% a partir de mañana, después de esta noticia. Entonces, imaginaos, lo que quieren es que la gente utilice el dinero, o por lo menos circule, ¿no? De alguna manera. Porque... Sí, yo si fuera habitante de Zimbabue, la verdad es que por mucho que viera este tipo de interés y demás, después de que cerraran la bolsa sin previo aviso, de que hicieran todo esto, no me fiaría ni un pelo. Realmente tiraría un poco por criptomonedas, que es lo que han hecho, ¿no? Porque realmente las criptomonedas no la pueden controlar. Exacto. Tú comentaste el otro día también el caso de Irán, hace poco con la inflación, y que puede haber picos de inflación en todo el mundo. Zimbabue es un claro caso de algo que puede suceder al respecto. Entonces la gente quiere ver cómo mantener su dinero. ¿Qué pasa? Que en África alternativas como las criptomonedas están siendo mucho más utilizadas de lo que pensamos. Es más, también compartimos un gráfico muy interesante sobre el África subsahariana en este caso,
Y el volumen de transacciones que hay en cripto, en algunas de las plataformas que hay de cripto, que llegan a los 10 millones de dólares estadounidenses por cripto. Es espectacular lo que son capaces de mover así. Buah, increíble. Bueno, es normal. Incluso países como Venezuela, que el dólar estadounidense está prohibido y las criptomonedas también, tal vez lo tienen un poquito más fácil para controlar los dólares estadounidenses, pero las criptos es imposible porque ya se sabe que si tienes internet, con acceso a internet no te pueden capar ahí las criptos fácilmente. Supongo que por eso los habitantes tiran por ahí. Espero que inviertan solo en Bitcoin. Bueno, acuérdate que Venezuela en un momento dado quiso sacar y sacó su propia criptomoneda del gobierno. Eso es como lo ha hecho China, ¿no? ¿Cómo ha terminado eso? Sí. Bueno, se terminó porque creo que en 2 días primero se infravaloró no sé cuántos, luego se devaluó. Fue, vamos, una estafa piramidal en toda regla del gobierno venezolano. Pero bueno, tampoco me quiero meter mucho en esos temas porque son malos usos de las criptomonedas y la tecnología. A nosotros nos gusta hablar, por ejemplo, como decías, de Bitcoin. Ahora también es un momento muy interesante porque va a salir dentro de poco Ethereum 2. Y bueno, veremos a ver si las alternativas a las monedas como las conocemos actualmente o las divisas pueden funcionar. Creo que ya están funcionando y vemos casos como el de hoy que es súper interesante. Para los que nos escuchan, voy a hacer algún capítulo más básico hablando solo de Bitcoin, así como el de oro, para que sea más fácil entenderlo. Pero a grosso modo, yo creo que como está yendo la economía, lo que están imprimiendo los bancos de billetes a tope, que va a haber una hiperinflación rollo guerra, rollo posguerra, creo que todo esto, tanto el oro como Bitcoin, que no va a bajar mucho más de estos picos que han alcanzado, porque estos picos llegaron al máximo de valor de oro en los últimos 7 años, pero no creo que vaya a bajar de golpe, sino que la gente recordará todo esto y creo que intentará mantener siempre una cierta cantidad de oro, o al menos es lo que debería, yo creo, vamos. Pero sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Nos vemos, si eso, la semana que viene y comentamos más noticias. Perfecto. Nada, un placer, Pau, que me invites y nada, a ver si conseguimos, a través del conocimiento, tomar las mejores decisiones, ¿no? Eso, nos vemos en la próxima. Venga. Chao.